Hola, espero estés muy bien. Te doy la bienvenida a las reflexiones de la Iglesia Bautista del Tunal. Venimos hablando acerca de la iglesia, ya hablamos acerca del servicio y de los dones, dando como una guía muy práctica para poder servir dentro de la congregación. Y hoy nos corresponde hablar acerca de plata, acerca de dinero, de cómo es el funcionamiento de la economía de una congregación. Hoy hablaremos acerca de cómo una iglesia recibe dinero. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento muy claramente. Y hay que tener presente que este tema para muchas personas es muy delicado, ya que por ambición de algunas personas han sido manipuladas para dar dineros o lastimadas desde la parte económica. Pero bueno, hablemos lo que dice la escritura en el Nuevo Testamento, arrancando por la forma en la cual la iglesia o para qué cosa la iglesia necesita dinero. ¿Sí? ¿Para qué es el dinero en la iglesia? Lo primero es que la iglesia se sostiene por ofrendas voluntarias. Y esto hay que tenerlo supremamente claro. Por ofrendas voluntarias. Es decir, que cada persona las da de corazón sin esperar nada a cambio. Son ofrendas voluntarias. El diezmo no se menciona en el Nuevo Testamento. A la iglesia no se le asigna el diezmo. A la iglesia no se le asignan las primicias. Todo el tema de la forma en la cual en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel daba ofrendas para el sustento del templo, para las fiestas, todo este tema en el Nuevo Testamento para la iglesia no se menciona. Podemos sacar enseñanzas de la forma en la cual se ofrendaba o se daban ofrendas en el Antiguo Testamento, sí, pero en el Nuevo Testamento el diezmo no es mencionado para la iglesia. ¿Listo? No hay un porcentaje asignado a las ofrendas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se habla de ofrendas voluntarias. Ahora, si vemos las primeras ofrendas que se mencionan en Hechos capítulos 2, versículos 44 y 45, pues vemos que pues no aplicaría el diezmo porque acá dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces no hablamos de una ofrenda porque los nuevos creyentes en la iglesia primitiva vendían todo y daban todos sus recursos a la congregación y todos se dedicaban a compartir del evangelio, a estar juntos y compartir y tenían todo en común, basado en dos principios, la generosidad y el sacrificio personal. Ahora, no te estoy diciendo que tienes que ir a vender todo y llevarlo a la iglesia, no. Te estoy mencionando cómo se hizo en la iglesia primitiva, cómo se hizo por primera vez. Es decir, cuando las ofrendas de los primeros creyentes fueron llevadas a la iglesia, fueron llevadas a los apóstoles, se hicieron de forma generosa sin medida. Es decir, las personas se dieron a sí mismas. Listo, entonces para tener presente, no hay un porcentaje y las ofrendas siempre fueron voluntarias. Es lo que cada persona quiera dar. No hay una obligación de porcentaje, no. Es lo que cada persona quiera dar. Sea el 1, el 2, el 3, el 100, el 99%. Eso es cada persona con el Señor. El dinero que tú y tu hogar determinen para el Señor está bien, siempre y cuando sea en amor y reconociendo que el Señor es proveedor de todas las cosas, pero es el porcentaje que cada uno quiera dar. Ahora, algo importante también es que se menciona que había ofrendas que eran para apoyo a los líderes de las congregaciones. Primera Timoteo 5:17 nos dice lo siguiente: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una de las razones por las cuales se hacen ofrendas, y cada uno puede hacerlo también voluntariamente, es a las personas que se encargan del liderazgo de las congregaciones, que se encargan de dirigir y de enseñar, que es una forma de ayudarles con su sustento a cubrir sus necesidades, porque el trabajo espiritual que ellos están realizando, que los líderes realizan, no les genera una ganancia directa, es decir, ellos no perciben un pago por su labor más allá de lo que la iglesia decide darles. Son personas que han dispuesto su tiempo y su esfuerzo para dirigir y enseñar, pero este tiempo y este esfuerzo, si se dedican a hacerlo constantemente, pues hará
que no puedan generar ingresos de otra forma, que no puedan tener un empleo. Entonces, si las personas, y la iglesia lo decía así, o uno voluntariamente quiere apoyar a un maestro, a alguien que dirige a alguien que está en el liderazgo económicamente para que pueda suplir sus necesidades o pueda dedicar incluso más tiempo a la enseñanza y a la dirección, se puede hacer. Está mencionado en la escritura. Ahora, cómo lo organiza la congregación es lo ideal. Por lo general, las congregaciones reciben el dinero y luego la congregación decide cómo distribuirlo. Pero ojo, eso no limita a que podamos acercarnos y darle una ofrenda directamente a las personas que se encargan del liderazgo y de la enseñanza, porque ese es el honor, esa es la gratitud que nosotros podemos mostrar también hacia ellos, que es como la forma en la cual el Señor también nos permite a nosotros participar de su gracia. Ahora, hay otras donaciones, otras ofrendas que fueron recogidas para necesidades específicas, que es el caso que cuando hubo la gran necesidad del hambre en Jerusalén, Pablo a las iglesias que estaban fuera de la región de Judea les invitó a hacer una ofrenda. Vayamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 al 4, y dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Ahora, nosotros pues hacemos esto muy similar. Cada primer día de la semana ponemos aparte algo y lo ofrendamos a la iglesia. Pero en este caso específico, donde se menciona en 1 Corintios capítulo 16, es una ofrenda para un objetivo específico, para una campaña específicamente, que es para el tema del hambre que estaban pasando en Jerusalén. Es decir, que es para campañas, es decir, vamos a cubrir las necesidades de una catástrofe, un evento que ocurrió en otra ciudad. Entonces nos ponemos de acuerdo, todos hacen donaciones, se recoge el dinero y se entrega. Hay una necesidad grande, vamos a apoyar a un hermano, vamos a hacer alguna donación. Entonces, esa también es una forma de apoyar. Entonces tenemos las ofrendas voluntarias, tenemos el apoyo a líderes y tenemos las donaciones para necesidades específicas. Ahora, algo importante que hay que tener presente es que la parte económica, junto con la parte de las pasiones, la parte sexual, son como dos grandes debilidades de los líderes de las iglesias. Es decir, hay muchos hombres que iniciaron siendo grandes hombres, grandes líderes, y cayeron por la parte económica o cayeron por la parte de la lujuria, la parte sexual. Entonces, Pablo también menciona algo importante. En algunas ocasiones, el mismo Pablo dio ejemplo de lo siguiente: 1 Tesalonicenses 2:9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Pablo, en algunas situaciones, y en Hechos capítulo 18, versículo 3 también lo vemos, se dedicó a trabajar para su propio sustento. Es decir, cuando las iglesias no podían proveer o él no quería ser gravoso a una congregación, él repartía su tiempo en la predicación y en el trabajo. Él tenía un oficio que le permitía conseguir ingresos por su propia cuenta. Entonces, el ejemplo del liderazgo es que si la iglesia le ofrenda o le da un dinero voluntariamente para que el liderazgo pueda dedicarse y cubrir sus necesidades e invertir más tiempo en la predicación y en la enseñanza, genial. Pero si la iglesia no puede, el liderazgo pues repartirá, es un mayor sacrificio, es un mayor esfuerzo, pero repartirá su tiempo en la actividad económica y en la parte de dirigir y enseñar. Entonces, claro, es mayor desgaste, va a ser más difícil para el líder, para la persona, para el pastor, hacerse cargo de la congregación, pero no significa que el pastor, si hay la necesidad, no pueda buscar un empleo o buscar un oficio que le provea, porque el Señor tal vez estará enseñándole algo de esta forma o algo a través de la congregación. Entonces, en resumidas cuentas, la forma en la cual se sostiene el ministerio, la iglesia, siempre es a través de los hermanos. La iglesia no vende nada. La iglesia no tiene un local, no tiene otra fuente de ingresos, no gana acciones, nada.
La forma en la que la iglesia en el Nuevo Testamento siempre se sustentó fue con ofrendas, ofrendas voluntarias, con apoyo directamente a los líderes, con donaciones a las necesidades específicas y también con el trabajo del mismo liderazgo que trabajaba y se esforzaba para ser autosostenible, para no ser carga a las iglesias y poder seguir predicando el evangelio. Claro, lo ideal sería que un líder espiritual, un pastor, pueda dedicar todo su tiempo a servir a la congregación, pero si la congregación no puede cubrir sus necesidades, pues él tiene que trabajar porque también tiene su responsabilidad como cabeza de su hogar de llevar sustento y cuidado. Entonces tampoco se le va a pedir que su familia tenga necesidades por él dedicarse de tiempo completo a la congregación si la congregación no alcanza a cubrir sus necesidades. Digamos, el pastor puede trabajar en un empleo paralelo para poder cubrir sus necesidades. No es pecado, ¿sí? Pero hay que tener presente que si la congregación pudiera ofrendar de forma voluntaria para sostenerlo, pues sería lo ideal. Ya son cosas, son administrativos y es cada uno con el Señor. Pero es importante tener presente esto. Nosotros, como hijos de Dios, debemos ser generosos, entendiendo que la congregación y las necesidades que se cubren, y sin entrar en detalles de agua, luz, teléfono, arriendo, todas esas necesidades se pagan es con dinero, ¿sí? Y ese dinero el Señor ya lo ha provisto a la iglesia, porque la iglesia no son los muros, la iglesia son las personas.